primer lugar, agradecer a los organizadores la oportunidad de hablar en este congreso. Siempre es un placer hablar un poco en casa. El tema a tratar de la presente comunicación, como dice el título, es la saga y las geografías perdidas de la España antigua. Empezando por una introducción, a finales de la primera década del siglo V, la península ibérica se convierte en el escenario de influencia de una serie de pueblos germánicos. Esto coincide a su vez con la desarticulación paulatina del aparato administrativo militar y político imperial, especialmente en la parte septentrional del territorio hispano. Todo ello llevó a una indefinición de poderes que condujo a una fragmentación progresiva de las estructuras territoriales y al desarrollo autónomo de diversos poderes y comunidades de carácter local, especialmente en este sector septentrional. Para el siglo VI, algunas de estas comunidades lograrían consolidar su independencia y puede incluso una identidad propia. De esta manera, algunos de estos se convertirán en factor de resistencia a los poderes centrales que se empezarán a consolidar en estos momentos. De esta manera, cuando las fuentes nos narran el desarrollo de las campañas militares emprendidas por los reyes suevos y visigodos, vemos que se nos hace referencia a una serie de regiones y colectividades humanas. En torno a estas referencias étnicas o a territorios concretos, vemos una indefinición geográfica, dada la parquedad informativa de las fuentes. El objeto de la presente comunicación es presentar cuáles fueron estas geografías perdidas desarrolladas en Hispania a partir del siglo V, así como saber quiénes eran sus habitantes. Se buscarán también los factores que propiciaron el mantenimiento de una independencia prolongada, en algunos de los casos. A modo de ejemplo, como dice el título, profundizaremos en el caso de la Savaria y los sapos, pero antes creo conveniente hacer unas breves referencias a otros casos. Empezando por los obregenses, Idacio nos cuenta que en el año 460 Rechimundo saqueó el territorio de los obregenses. Juan de Víclar, en el contexto de las campañas de Leovigildo, nos narra la sumisión a la que forzó el monarca visigodo a esta región a su señor, Aspidio. Al contrario de lo que se pensaba en otros momentos, Aregia, que es como lo llama Isidoro, que es otra fuente, se correspondería con una región concreta que podría asociarse a un proceso de territorialización de un grupo étnico precedente. La localización concreta de esta región se desconoce. Sin embargo, ha habido distintas propuestas. Aquella, que es la más vigente en la actualidad, que las localiza en la zona fronteriza entre las actuales provincias de León, Orense y Zamora, una zona montañosa. Sin embargo, más allá, luego hay otra propuesta que lo sitúa en el oriente asturiano, más actual, y luego una última de los últimos años que la sitúa al norte del distrito de Braganza. Más allá de la localización precisa de este lugar, lo que está claro es que era una zona que escapaba al dominio directo de suevos y visigodos. Se situaba en una tierra agraria, en una zona fronteriza, lo que favorecería el disfrute de una independencia desde el siglo V y hasta su derrota en el 575. En un momento dado del siglo VI veríamos una marcada estratificación interna a partir de la caída de los obregenses bajo el dominio de un poder local, Aspidio, que sería un gran propietario con capacidad militar y política suficiente como para imponer una resistencia armada al rey visigodo Leovigildo. El siguiente caso serían los aunonenses, cuya nuestra fuente para conocer este pueblo es Idacio, quien nos cuenta que en el 465 este pueblo es atacado por el rey Rechimundo, con el cual firmarían una paz en el 468. Sería una comunidad indígena lo suficientemente cohesionada y organizada como para ofrecer una resistencia eficaz y relativamente duradera frente a los suevos, así como para motivar el envío de embajadas y tendrían la legitimidad suficiente como para firmar una paz con los suevos. De esta manera se nos reafirma la idea de una organización autónoma para este pueblo. Posiblemente los aunonenses se localizarían en el entorno de la actual isla de Ons, la desembocadura de la vía de Pontevedra. El siguiente caso, otra de las geografías perdidas, son los runcones, rucones o rocones, dependiendo de la fuente que consultemos. La localización de este pueblo ha propiciado el debate, siendo aún a día de hoy un objeto de controversia. De esta manera vemos que se ha propuesto una localización en el Valle Runcal, en Navarra,
en la zona entre Extremadura y Salamanca o en la región asturiana, algunos diciendo que ocuparía toda la zona del litoral cantábrico, y una última que la localizaría en el Ronquillo, en Sevilla. Sin embargo, esta última se cae por su propio peso porque sería muy difícil pensar que el rey Mirón, el rey suevo Mirón, atravesara gran parte de la península ibérica para atacar a un pueblo demasiado alejado de sus fronteras. Además, tendría que atravesar por buena parte del territorio visigodo, que en estos momentos estaba en un momento de consolidación. Estamos en 569. Leovigildo está en plenas campañas en el Mediodía hispano. Bueno, de todas maneras, lo que está claro es que de nuevo estaríamos ante una población indígena en un proceso de etnogénesis y desarrollo político-militar más o menos avanzados. Unido a esto, habría actuado de forma autónoma al menos hasta el siglo VII, siendo el caso que mantiene durante más tiempo esta autonomía, debido posiblemente a la protección que le deparaban las montañas. El último de los casos, antes de entrar a la Savaria, sería la Oróspeda. Conocemos este caso a partir de las campañas de Leovigildo, dado que Juan de Víclaro nos cuenta que después de negociar una tregua con el rey suevo Mirón en el año 576, el monarca visigodo volvió a dirigir la mirada al sector meridional de la península. En concreto, atacaría la provincia de la Oróspeda en el 577. La búsqueda de una localización exacta para esta región la debemos buscar en primer lugar en Estrabón, que nos habla de quien identifica la Oróspeda. Estrabón es doctor, final del siglo I a.C., principios del I después de Cristo, que identifica la Oróspeda con el sistema de cordilleras béticas, abarcando así los territorios de los oretanos, bastetanos y siretanos. De esta manera, los distintos autores que han tratado este tema localizan la Oróspeda con la zona entre las fuentes del Guadalquivir, en la Sierra de Cazorla y el área oriental de Sierra Morena. Otras propuestas defienden que en realidad la Oróspeda estaría relacionada con la futura sede episcopal de Aurariona, Orihuela. Después, contado, sería una región que sería una frontera entre visigodos y bizantinos, y la resistencia militar presentada por la población local después del ataque del monarca visigodo a la Oróspeda, así como la mención a Activitates atque Castella, nos puede dar indicios de los niveles de cohesión interna y de una articulación territorial jerarquizada en núcleos de distinto tipo. Podemos incluso llegar a decir que estaríamos ante una sociedad con una estratificación social también bastante marcada. Al menos pues, se nos habla entre rústic y aquellas defensores de las plazas fuertes. Se ha llegado a decir que incluso estas plazas fuertes podían estar bajo dominio de distintos poderes locales. Podríamos hablar de otras geografías perdidas, como la Autrigonia o incluso el debate de la localización de la zona que abarcaría la Cantabria. Sin embargo, vamos a entrar ya en el caso de los sapos. Juan de Víclaro nos relata en un momento concreto de su crónica, en el contexto de nuevo de las campañas de Leovigildo, que en el año 573 Leovigildo penetraría en la Savaria, devastaría a los sapos y se haría con el dominio de esta provincia. Antes de saber la localización exacta de la Savaria, debemos saber qué buscamos, en realidad qué es la Savaria. El empleo del término provincia para hacer referencia a este lugar nos debe dar pistas al respecto. Originalmente, el término provincia se utilizaba para hacer alusión a la esfera de actividad de un magistrado romano, pero sin connotaciones geográficas. Después serían las divisiones administrativas de los dominios romanos, y ya para tiempos tardoantiguos serviría para la designación del territorio nacional, las circunscripciones administrativas de corte eclesiástico y civil a partir del siglo VII, y una última acepción que sería como sinónimo de regio o territorio, es decir, de región. A mi opinión, la Savaria, el uso de provincia en este caso, haría alusión a esta última acepción. El nombre de los sapos haría referencia a una etnia con el que se haría referencia a los habitantes de esta región. Savaria habría tenido un origen aún más antiguo, como un enclave aislado. Debemos poner en relación, por lo tanto, la región que identificamos en el Viclarense con la Mansio Sibarium del itinerario de Antoniniano y con Sibarium del Ravenata. Hay un consenso más o menos generalizado en localizar esta Mansio en la Torre del Sabre, en el topónimo de la Torre del Sabre, que está localizado en la localidad del Cubo de la Tierra del Vino, en Zamora.
Un consenso similar vemos a la hora de afirmar que los sapos ocupaban una región en torno al valle del río Sava, abarcando a su vez toda la zona occidental de Zamora y el límite suroriental del distrito de Braganza. De esta forma, la zona formaba parte en los momentos inmediatamente anteriores a la conquista de Leovigildo de la frontera entre los reinos suevo y visigodo, constituyendo de esta manera una zona de vital importancia estratégico-militar. El que estos sapos hubieran podido vivir de forma autónoma durante cierto tiempo se debe al carácter que tenía la frontera en estos momentos. No estaríamos ante unos límites claramente definidos y divididos por una línea de plazas fuertes y ciudades amuralladas, sino ante un espacio amplio, una especie de tierra de nadie que habría dado pie al desarrollo de determinados poderes de carácter local. A esta situación fronteriza se une una mezcla de debilidad e indiferencia por parte de los dos reinos, a la hora, el suevo y el visigodo, a la hora de controlar este tipo de regiones periféricas, posiblemente por el escaso interés económico de la región. Sobre el pueblo de los sapos, la referencia a los sapos, el origen posiblemente esté en el siglo V, a partir de ese vacío de poderes que vemos en estos momentos en el territorio hispano. Sin embargo, no se puede conocer exactamente cuál es su origen. Lo que sí está claro es que el uso del referente de tipo colectivo y étnico nos haría alusión a una consolidación, posiblemente, de una identidad propia. El que Juan de Víclar los llame así quiere decir que sí se les percibía como una colectividad amplia diferenciada del resto de la población, y es posible que ellos mismos se sintieran así. Sería una etnogénesis como respuesta consciente e inconsciente a una estructura social concreta. Esto es, en esa creación de una identidad propia tendría un papel destacado el encontrarse en un espacio intermedio entre los dominios suevo y visigodo, lo que generaría la necesidad de resaltar su propia identidad. El problema radica en saber cuáles eran esos elementos identitarios. Además, tenemos el inconveniente para el estudio de este espacio de que los estudios desde una perspectiva arqueológica han sido escasos, al menos hasta los últimos años, un poco más. Ello nos dificulta el conocimiento de la organización interna de esta sociedad. Sin embargo, se pueden plantear una serie de hipótesis. Parece ser que el paisaje estaría dominado por un poblamiento fundamentado en estructuras de tipo castral, ha defendido el profesor Martín Viso, de pequeño tamaño y destinado al alojamiento de una comunidad, generalmente poco numerosa. Sin embargo, debemos apuntar que solo un uso sistemático de la arqueología espacial en este espacio podría ayudarnos a confirmar las lógicas de ocupación del territorio, así como ves si éstas se complementaban con otras formas de poblamiento como aldeas, granjas, etc. Las aristocracias locales no dejarían de estar estrechamente ligadas al resto de la comunidad, sin capacidad de alcanzar un liderazgo y dominio absoluto sobre ésta. Por lo tanto, los sapos no habrían conseguido superar el estado de fragmentación de las unidades locales de población de tipo castreño. Todo esto posibilitaría en parte el mantenimiento de la autonomía, entre otros factores. Como podemos ver, no resulta nada fácil conocer las dinámicas internas del funcionamiento de los sapos. Sobre la densidad de población, las propuestas van desde el práctico despoblamiento hasta la defensa de un poblamiento intenso del territorio. Solo futuras investigaciones podrán llegar a resolver esta cuestión. Sobre la explotación económica es posible que perviviera para estos momentos una forma comunitaria de concebir la propiedad, sin un peso específico de la propiedad privada. Asimismo, según propone Ruiz de Pablos, especialmente importante debía de ser la práctica de la ganadería transhumante, sobre una explotación de tipo agrícola. La conquista de la Savaria por parte de Leovigildo, es el último punto desde las conclusiones. La conquista del 573 tendría el objetivo último de conquistar el reino suevo. Dado estas conquistas las insertamos dentro del programa político de unificación territorial del reino. A esta conquista se unieron la pretensión por conquistar el reino suevo, como he dicho, pero también la necesidad de hacerse con el control de esos espacios independientes que hemos estado viendo a lo largo de la presente comunicación. En los tiempos posteriores a la conquista de la Savaria, esta región continuó siendo un territorio con escasa presencia germánica. Las dinámicas de desarrollo local anteriormente vistas parece que pervivieron inmutables. No vemos indicios de una implantación estatal clara, salvo una especie del sistema tributario, una obligación de tipo fiscal, y estaríamos, por lo tanto, en una región considerada periférica y autónoma, de forma virtual, obligada únicamente a pagar unos tributos. De hecho, esta autonomía se mantendría incluso después de la caída del reino visigodo de Toledo. Las conclusiones,
Como hemos podido ver, las sociedades estudiadas estarían pobladas por comunidades que habrían logrado una cohesión de tipo supralocal. Son sociedades que nos aparecen en las fuentes en el momento en el que los poderes estatales se enfrentan a ellas, pero de las cuales desconocemos su localización exacta. Cada uno de esos nuevos poderes de localización desconocida se conformaría con perfiles diversos, pero con similitudes en algunas de ellas. La utilización de referentes étnicos, de referentes colectivos de tipo étnico o geográfico para resaltar una diferencia de tipo étnico entre estos y el de la población, es decir, serviría para resaltar esta diferenciación de tipo étnico. En el caso de la Savaria, que es en el que nos hemos centrado, nos ha servido de ejemplo para conocer más en profundidad la complejidad de estas sociedades indefinidas geográficamente. Su situación fronteriza habría forzado la formación de una identidad propia. Sin embargo, resulta extremadamente difícil llegar a distinguir elementos que marquen esta identidad. También lo es llegar a saber en qué grado fue integrada la Savaria en la maquinaria estatal visigoda a partir del 573, aunque se puede estimar que esta no influyó en sumo grado en el desarrollo interno de los sapos. Por último, poner de manifiesto que no podemos desligar el desarrollo de estas sociedades perdidas de lo que sucede de manera global en el territorio hispano. Debemos relacionar, por ejemplo, esta situación de independencia con otras similares. Debemos ponerlos también en relación con la diversidad de respuestas que vemos por parte de los poderes locales ante la imposición de la maquinaria estatal visigoda, por ejemplo, en su territorio. En algunos de estos casos, estas relaciones con los reinos se basaban en la colaboración mutua, pero en otros casos, como estas geografías perdidas, se expresaban una tensión resuelta únicamente a través de acciones militares. Todo ello muestra la heterogeneidad de las realidades locales, aunque cada una con particularidades propias que es necesario estudiar. Nada más, muchas gracias.